Tengan todos muy buenas noches. Aquí comienza El Refugio. ¿Cómo están ustedes? Como siempre, hacer este programa, siempre lo digo, para mí es un enorme placer porque hablamos de las cosas que nos apasionan. Nunca invitamos a nadie que no nos interese lo que hace. Nunca. Y este libro, Secretos Argentinos, de Marcelo Camaño y Miriam Lewin, habla de algo que, bueno, que nos concierne, creo que a todos, ¿no? La relación que tenemos con el crimen, algunos crímenes que han ocurrido y que no han tenido ninguna explicación, o por lo menos no han contentado. Por ejemplo, me impresionó mucho cómo narran estos autores que han estudiado cada tema el crimen del hijo de Carlos Menem, y cómo todos los que dieron una hipótesis distinta a la hipótesis oficial murieron en circunstancias extrañas. Pero en este libro también está Dalmazo, la mujer cordobesa que murió también en circunstancias extrañas, un crimen que probablemente esté vinculado con el poder, y Costequi y Santillán, los recordados y queridos Costequi y Santillán, que murieron por el autoritarismo en ese momento de Eduardo Duhalde, que dio órdenes muy precisas de reprimir. Y aquí está contado esto de manera minuciosa. Y hay otros, y cuando uno ingresa en el libro pronto se pregunta si el libro es un libro de ficción, y tiene que contestar, no, no tiene nada que ver con la ficción. Lamentablemente, todos los casos que están aquí desarrollados son ciertos. Por ejemplo, el crimen de Wanda Tadei. Y uno se pregunta, ¿no se dio cuenta Wanda Tadei de lo que estaba ocurriendo? ¿Se dio cuenta la madre? ¿Se dio cuenta el padre? ¿Se dio cuenta la hermana? Está preso el baterista de Callejeros, presunto autor del crimen. Narrar estos crímenes implica también un compromiso periodístico, implica también estudiar a fondo estos temas. Bueno, hoy van a estar con nosotros Miriam Lewin, Marcelo Camaño y una escritora que yo quiero y admiro, Luisa Valenzuela, cuidado con el tigre, y se mete en temas políticos, desde el Che Guevara, el origen de la guerrilla en la Argentina, la Revolución Cubana, un libro que estoy seguro que también le va a interesar mucho, como me interesó a mí. Otro tema, un premio Cervantes, algo así como el Nobel de las Letras Argentinas para Nicanor Parra. Qué enorme satisfacción que a los 97 años, hombre grande, claro, obtenga el premio Cervantes. Un premio que obtuvo Mario Vargas Llosa, un premio que obtuvo Ernesto Sábato, la española María Zambrano, un premio muy importante. Onetti, nuestro homenaje a Nicanor. Lo vemos. Me dediqué esta tarde las solitarias calles de mi aldea, acompañado por el buen crepúsculo que es el único amigo que me queda. Todo está como entonces, el otoño y su difusa lámpara de niebla, solo que el tiempo lo ha invadido todo con su pálido manto de tristeza. Nunca pensé, creédmelo un instante, volver a ver esta querida tierra. Pero ahora que he vuelto no comprendo cómo pude alejarme de su puerta. Nada ha cambiado, ni sus casas blancas, ni sus viejos portones de madera. Todo está en su lugar. Las golondrinas en la torre más alta de la iglesia, el caracol en el jardín y el músico en las húmedas manos de las piedras. No se puede dudar. Este es el reino del cielo azul y de las hojas secas, en donde todo y cada cosa tiene su singular y plácida leyenda. Hasta en la propia sombra reconozco la mirada celeste de mi abuela. Estos fueron los hechos memorables que presenció mi juventud primera. El correo en la esquina de la plaza y la humedad en las murallas viejas. Buena cosa, Dios mío. Nunca sabe uno apreciar la dicha verdadera. Cuando la imaginamos más lejana, es justamente cuando está más cerca. Ay de mí, algo me dice que la vida no es más que una quimera, una ilusión,
un sueño sin orillas, una pequeña nube pasajera. Qué buen trabajo que hizo la producción, y uno querría que Nicanor estuviera en el refugio, y es más, les cuento que ya iniciamos gestiones para viajar y entrevistarlo. Esperemos que lo logremos. No es fácil, pero vamos a intentar lograrlo. Pasamos a otro tema que tiene que ver con la historia y una falsa polémica. ¿Por qué no se puede ver la historia desde otro lugar, como este Instituto de Revisionismo Histórico que se acaba de crear? ¿Por qué hay gente que se pone pero tan nervioso con un tema que simplemente apertura? Bueno, está con nosotros quien preside el instituto, que es Mario O'Donnell, o Pacho O'Donnell, ¿cómo le va? Gracias, Osvaldo, gracias. Médico, historiador, dramaturgo, novelista, en fin, y Araceli, amigo. Y Araceli Bellota, ¿qué tal? Muchas también gracias. Periodista, historiadora. ¿Por qué se genera tanta polémica, algo que simplemente un lugar para estudiar historia? Estamos verdaderamente sorprendidos, ¿no? Te diría que nada más de un grupo, es La Nación, porque todos los demás medios han sido muy cordiales, tanto inclusive Clarín, con una actitud muy imparcial, un excelente artículo de un periodista Mindes, a quien no conozco, un excelente artículo. Página 12, Tiempo Argentino, los programas de televisión, los cables han sido realmente muy ecuánimes. Creo que ha habido, yo inclusive te diría que si yo hubiera sido ellos, por decirlo de alguna manera, me hubiera alegrado, o sea, porque esto extiende mucho el campo historiográfico. Lo que pasa es que hay la impresión que ellos se quieren quedar como dueños, ¿no es cierto? Se han sentido siempre los dueños de la historia. Y entonces parecería bueno que les moleste que aparezca. Además, la nuestra es una corriente con mucho predicamento, con miembros de muy alto nivel, rectores, académicos, digo, porque han pretendido cuestionar el nivel académico de nuestro grupo, y sobre todo con plumas importantes, ¿no es cierto?, como Felipe Piña, Hernán Brienza, Araceli, Hugo Chumbita, o sea que han tenido una actitud de poner la historia al alcance de la gente muy significativa, y eso a la gente le ha interesado mucho. La pregunta de Araceli sería, ¿qué se cuenta? ¿Cómo se cuenta la historia? Porque es evidente que ustedes quieren contar la historia en otra versión, distinta a la versión como se cuenta habitualmente. ¿Es así? Corregime si me equivoco. Sí, digamos que hay una mirada que nosotros decimos nacional, popular y federalista, y esto, para traducirlo, es una mirada que tiene que ver con un proyecto de país que digamos, cuando se empezó a contar la historia liberal, se contó una historia para un determinado proyecto de país. ¿Cuál era? Que la Argentina se incorporara a la División Internacional del Trabajo y terminara siendo proveedora de materias primas a Gran Bretaña, digamos. Y esto fue modificándose a lo largo del tiempo el distinto contexto internacional. El revisionismo histórico lo que ha intentado hacer, sobre todo el nacional y popular, es agregarle al tema de rescatar a los caudillos y demás, el tema de la dependencia, y decir, esta organización no es casual, es una organización pensada y diseñada por una determinada clase política. Y esto es lo que en definitiva digamos, nos diferencia. Pero además, cuando decimos popular, no solamente decimos rescatar los sectores populares del pasado, sino también que hoy esa historia, o el relato de la historia, llegue a la mayor cantidad posible de gente, porque esto quiere decir que se va a poder explicar mejor el presente. Por esta razón, y es lo que a veces nos han criticado, es, por supuesto que nos interesa vender libros. ¿Cómo no nos va a interesar vender libros? Primero porque tenemos que vivir, pero además de eso, porque nosotros no nos pagan becas como a los otros, pero sí, además, es que queremos que el mensaje, queremos que lo que hemos investigado, queremos que lo que hemos estudiado no termine solo en un grupo o un cenáculo reducido, sino que llegue a la mayor cantidad de gente posible, para que la mayor cantidad de gente posible pueda pensar el país también, ¿no? Ellos dicen que hay una corriente de revisionismo histórico hace mucho tiempo. Sí, claro. No entienden por qué se suma otra. ¿Por qué no me lo explican a esto? El revisionismo, nosotros dudamos llamarle revisionismo histórico, pero lo hicimos en realidad en homenaje a nuestros maravillosos antecesores, ¿no es cierto? José María Rosa, Jaureche, Scalabrini, Jorge Abelardo Ramos, Hernández Arregui, digamos, todos ellos que se identificaban como revisionistas, y nosotros sabemos que somos sus sucesores, o sea que conservamos. Ese término de revisionismo histórico en el fondo no es bueno, porque aparece como definiéndose en función de otro, en contra de algo, una historia que tiene que ser revisada. Eso es lo que se hizo en el pasado. Ahora ya hay
como decía, la historia nacional, social y federalista ya tiene un corpus doctrinario y una difusión y unos personajes, digamos, que ya no necesita la definición en función de una alternativa a otra. Es decir, por eso es que el término revisionismo histórico seguramente se va a ir perdiendo a partir de definirnos como una corriente nacional, popular y federalista, que de alguna manera explica mucho mejor las cosas. Porque el revisionismo crea una cierta confusión. El otro día un periodista me decía, pero ustedes que se van a agarrar un personaje y lo van a revisar, o sea, como si fuera una especie de estudio radiográfico, ¿viste? O sea, no, de ninguna manera, es lo que estamos haciendo hace tiempo. También genera miedo que se convierta en textos escolares. Lo que tampoco entiendo por qué genera miedo eso. ¿Podrías decirme algo al respecto, Araceli? En verdad, acá funciona un mecanismo que debe tener alguna definición psicológica, y esto Pacho sabe obviamente más que yo. Porque acá hay un mecanismo que proyectan sobre nosotros lo que en verdad estuvieron haciendo ellos. Es decir, dice, son peligrosos porque pueden establecer un pensamiento único, cuando en verdad hasta ahora el pensamiento único ha sido esa mirada de la historia, la liberal, la historia social o como la quieran llamar, una historia pensada desde Buenos Aires, una historia pensada además con mujeres excluidas y demás. Entonces, al revés, hoy lo que está produciendo esto es una apertura del espectro, que en verdad lo que propicia es un debate. Digo, no hay peligro alguno. Entonces se acabó el pensamiento único en todo caso. Algo parecido a lo que ocurre con la ley de medios, ¿no? Es decir, bueno, quieren establecer un pensamiento único. No, hasta ahora hubo un monopolio. Lo que ahora se pretende es que se amplíe. Y con esto ocurre lo mismo, ¿no? Cuando vos investigás la relación de Sarmiento con Aurelia Vélez, la pregunta es, ¿qué sentís que esto le aporta a la historia? ¿Cuál es el aporte? Porque también por esto puede ser criticada, porque supuestamente la vida privada estaría al margen, supuestamente, cosa que yo no creo. Yo creo que la vida privada da cuenta también de la vida pública, me parece. Sí, pero también está buena esta aclaración porque digo, hay varios revisionismos contemporáneos. Uno es lo que llamamos nosotros el revisionismo amarillo, ¿no? Que te va a contar el chisme por el chisme mismo y la verdad que no tiene sentido. Claro. En el caso de Aurelia Vélez fue la hija de Dalmacio Vélez Arfiel, el autor de nuestro Código Civil, y además fue una activa colaboradora de su padre y luego también le va a ser de Sarmiento. Es decir, ella ofició como amanuense en la redacción de ese código. Luego, cuando Dalmacio Vélez Arfiel fue designado ministro del Interior de la presidencia de Sarmiento, ella le va a oficiar de secretaria y hay documentos que demuestran cómo ella contestaba algunas cuestiones que tenían que ver con lo público y demás. Y esto además permite mostrar que no es cierto que las mujeres no participaron en los tiempos históricos pasados, como la historiografía oficial nos quería mostrar, y que en verdad tampoco es cierto que no hay documentos que avalen, no es que estamos inventando, hay documentos que avalan, ese libro está documentado, digo, me llevó 7 años la investigación, pero digo, fuera, en otros tiempos históricos, por ejemplo, digo, basta leer uno por uno los partes del general Belgrano para ver la cantidad de mujeres que ahí aparecen, porque él lo informa a la primera junta, y las gestas y las acciones que estas mujeres hicieron durante la Guerra de la Independencia están con nombre y apellido, y sin embargo no figuran en la historiografía oficial, no figuran en los manuales escolares, y bueno, y esto creo que es una tarea enorme que se nos abre. Y además, otra cosa más, no solamente los personajes de Buenos Aires, acá hay que incluir también la historia de las provincias. Está contada una historia porteña, mirada desde Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo va a funcionar el instituto, Pacho? Estamos organizando, ¿no? Va a funcionar un instituto que permita salir de los bares, como decía, de ese lugar donde nos estamos reuniendo hasta ahora, y que nos permita funcionar más sólidamente, o sea, que nos permita tener un lugar para reunirnos y debatir y tratar de establecer becas, o sea, relaciones con otras instituciones, hacer publicaciones, financiar investigaciones, todo lo que hace de alguna manera una historia seria, una historia verdadera. Es interesante lo que decía Araceli recién, porque ella se ocupaba mucho del papel de la mujer en la historia. Y efectivamente una de las características que merece de la historiografía liberal, oficial, actualmente se llama historia social, porque ha ido cambiando, pudiendo adaptarse, digamos, ir disimulando, digamos, diciendo con cambios no profundos,
es, por ejemplo, la postergación de sectores, la postergación de la mujer, la postergación de los sectores populares, o sea, ¿no? La historia oficial es una historia de los grandes hombres, ¿no es cierto? Y cuando sabemos que las cosas suceden en realidad determinados por los movimientos sociales, por los procesos sociales, ¿no es cierto? Entonces estaría hablando de Vélez Arfield. Vélez Arfield le escribe a Mitre, cuando Mitre habla del ¿cómo se llama?, del éxodo jujeño, y le dice Vélez Arfield, Bartolomé, el protagonista del éxodo jujeño fue el pueblo jujeño, no Belgrano, le dice. Y eso es como algo interesante, ahí define bastante bien lo que es una posición. De cualquier forma, hay mujeres que sí están muy presentes, como Mariquita Sánchez, por ejemplo, que se abrió camino en un momento donde la mujer tenía dos destinos, el matrimonio o el convento, y ella incluso hasta desafía las leyes de la época y quiere casarse por amor y le pide al virrey casarse. Claro. O Manuela Gorriti, ¿no es cierto? Digamos, hay mujeres que sí han trascendido la historia. Pero en el caso de Mariquita, vos fijate que los manuales escolares no te cuentan eso. No. Te van a contar que el himno nacional. Claro, cantaba el himno. O que, bueno, sí estuvo entre los patriotas de 1810 y después va a aparecer con la Sociedad de Beneficencia y demás. Pero no es casual que no te cuenten eso. Pero interesante lo de Mariquita, es un lindo ejemplo. Porque está documentado que el himno se cantó en otros lugares antes. Esto cuentan, ¿no? Cuentan claro, lo que saben. Pero como es una historia oligárquica, que contada por los decentes, como se llamaban porteños, aparece la primera vez es cuando se cantó en una casa de los bacanes. De gente bien. De gente bien. De la gente bien de entonces. Y eso también es interesante porque, vos fíjate que las mujeres que aparecen, sobre todo en los tiempos fundacionales, siempre son las mujeres de la aristocracia, de las principales familias de Buenos Aires, además, encima, no solamente del resto del país. Y sin embargo, existen documentos con nombre y apellido y condición social de cada una de las mujeres que fue contribuyendo a sostener a los ejércitos de la independencia. Y hay, además de las patricias, algunos ejemplos conmovedores. Hay una mujer que se llama Eusebia Segovia, entre paréntesis esclava, esto está publicado en la Gaceta de Buenos Aires, esclava, y dona un peso, y además se ofrece ella con sus 2 hijos para servicio de cocina. Es decir, había mujeres del pueblo que colaboraban con lo que podían, y a veces era muy poco lo que podían, pero colaboraban con lo que tenían. Y esto, sin embargo, tampoco aparece. No son las aristocráticas, las mujeres de las principales familias. Es curioso que siempre se habla del centenario como un momento de esplendor de la Argentina, como que la Argentina estaba en su mejor momento. Yo creo que nunca hubo, corríjame si me equivoco, más miseria quizás que en esa época. Qué bueno, Osvaldo, qué bueno que sí. Porque esta es la diferencia entre una historia contada desde el liberalismo oligárquico, cómplice, por decirlo de una manera, porteñista, de la historia contada desde donde vos estás tomando en este momento. Entonces, bueno, escribamos una composición centenario. Bueno, la Argentina rica, el desarrollo, vino la y la gorda gente de muriendo España, de hambre. Y en cambio diría, gran miseria, un país gobernado con censura, bueno, el centenario transcurrió con estado de sitio, sabemos. Los trabajadores en estado de esclavitud. O sea, fíjate vos, el mismo hecho histórico está contado desde una vertiente o desde otra vertiente. Lo cual no quita que es verdad lo que dice la historiografía oficial. Que los índices. Bueno, por eso, los índices, sí, la Argentina era uno de los 10 países más importantes del mundo, más ricos del mundo. Pero eso no llegaba a la gente. Ah, no, por supuesto, claro. Es como cuando en cualquier época te dicen, bueno, el Producto Bruto, vamos bien, la gente está muerta de hambre, o no tiene un peso en el bolsillo. Es interesante recién cuando hablábamos de la versión historia, porque la historia, esta, digamos, la que se enoja cuando tratamos de hacer, blanqueó la historia. Es decir, por ejemplo, Cabral era un esclavo. El sargento lo emblanquecieron, claro, era uno de esos esclavos libertos que se pasaban un tiempo en la milicia y después eran liberados. Sí, tal cual. Eso lo demostró. Bueno, la niña de Ayohuma, que te la ponen en los libros con los cántaros en el hombro, alegremente caminando, que en verdad iban entre las balas, eran 3 esclavas, era una madre y 2 hijas. Y dicen que a San Martín lo blanquearon. Sí, también lo blanquearon. Sí, es cierto. En los retratos. Negro no queda bien. De ahí aparece esa historia de su posibilidad de una. No sé, con eso no es un tema con el cual nos hemos comprometido. ¿Van a llegar a tiempo cercano al presente? Por ejemplo, ¿van a llegar a estudiar la dictadura militar en la Argentina, la llamada Revolución Libertadora, que era una banda de asesinos que derrocó a Perón? ¿Van a llegar a esto? De hecho, nos importó, cuando se conformó el instituto, también convocar
a aquellos periodistas que se han dedicado a la historia más reciente, ¿no? Está Eduardo Anguita, autor de La Voluntad, entre otros. Roberto Caballero. Roberto Caballero. Digamos, la idea es, por supuesto, digamos, abarcar el mayor espectro posible de la historia y con... Ahora nuestra intención no es procerizar a Néstor Kirchner, como se ha dicho bueno, eso tan es malévolamente. lo que se dice con cierta malicia, me parece. Muy malicia, no, de ninguna manera. O sea, nadie nos pidió eso y además somos gente seria. Obviamente. O sea, inclusive la historia necesita años, ¿viste? Para poder hacerse, ¿no? Pacho O'Donnell, Araceli Bellotte, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Creo que es una iniciativa muy buena, y en el próximo bloque les cuento secretos argentinos, en el próximo bloque, bueno, crímenes, etcétera. Es un tema muy fuerte. También una película que a mí me interesó mucho, que protagoniza Alberto de Mendoza y una niña que es una excelente actriz. Todo el elenco es muy bueno. Todo esto hoy en El Refugio, por supuesto, en la televisión pública. Ya volvemos.